Hola a todos. Con este pequeño primer tutorial vamos a empezar con el bloque 2 de nuestro curso de Scratch, al que hemos llamado Programación Básica en Scratch. Y concretamente vamos a empezar conociendo la interfaz del mismo, las distintas zonas que lo componen y cómo podemos utilizarlas para que nos sea más sencillo trabajar de una manera fluida y eficiente en el programa. Voy a llamar vuestra atención para empezar en esta parte de arriba a la izquierda, al lado del logo de Scratch, donde podemos ver una serie de palabras y símbolos en blanco. Empezaremos con esta pequeña esfera rellena de líneas que nos permite nada más y nada menos que cambiar el idioma del programa dentro de una enorme cantidad de posibilidades. Fijaos. Como habréis visto desde el principio, los bloques y las secciones que componen la interfaz están en castellano. Eso es porque yo he configurado el programa antes de empezar a grabar para que estuviera en castellano, para que os resultase más cómodo. Pero lo natural es que el programa comience en inglés. Si no os sentís cómodos con esta lengua, solo tenéis que venir a esta zona y elegir castellano. Aprovecho para explicaros un pequeño detalle que os encontraréis y que en un principio no es molesto ni imposibilita vuestro trabajo, pero en algunos casos, sobre todo en el caso de los alumnos, suele suscitar preguntas de índole incómoda al no saber contestar. Por lo tanto, es un pequeño detalle que os aclaro. Si os fijáis, en la zona rellena de bloques azules, todos se ajustan perfectamente al espacio cuando están escritos en inglés. No es así en el caso del español, en el cual algunos se salen un poco del espacio destinado en el programa. Es una tontería y os acostumbraréis rápidamente a saber cuál es cada bloque y no necesitar desplazarlos a la zona de programación para leerlos completamente. Pero esto ocurre porque Scratch es un programa que se configuró y se creó en inglés y que por lo tanto su interfaz no se ha modificado a la hora de hacer traducciones. Ya bastantes idiomas hay para traducirlo. Sigamos. El resto de pestañas son pestañas muy sencillas. Archivo nos permite interactuar con los archivos, crear un nuevo, abrirlos, guardar cambios en uno que ya hayamos hecho, guardar nuevos, ir al sitio web para compartir nuestros proyectos y demás. Editar, por su parte, nos permite cambiar la configuración de Scratch de manera que podamos tener más zona de trabajo en la hoja de programación y menos pantalla. A veces no será cómodo para trabajar el código. Fijaos, escenario pequeño. Esto también se puede trabajar dándole a esta pequeña pestaña gris cerca de los bloques que tiene un triángulo gris oscuro en su interior. Bien. La pestaña de sugerencias es una pestaña bastante cómoda, dado que al clicar en ella despliega un pequeño panel de información en el cual podremos ver información sobre los bloques, cómo hacer animaciones o cómo trabajar con la música, así como unas pequeñas pinceladas básicas de cómo empezar con Scratch, etcétera, etcétera. Este pequeño tutorial, sección de tutoriales, se puede cerrar en esta X. Y como veréis, también se puede volver a abrir simple y llanamente clicando en esa barra gris que queda a la derecha de la interfaz de Scratch. Por último, nos queda la sección de acerca de. Esta sección nos lleva directamente a la página de Scratch, para que conozcamos un poco la naturaleza del programa y cómo fueron surgiendo sus distintas características, así como indagar y demás. En esta misma línea gris oscuro encontramos otros 5 símbolos. La mayoría de ellos, los 4 primeros, los explicaremos más adelante, pues están enormemente relacionados con trabajar los distintos objetos o distintos personajes, modificar su aspecto, eliminarlos, duplicarlos y demás. Este quinto, un círculo blanco con una interrogación, nos permite preguntar cosas sobre los distintos bloques que podemos trabajar. Simplemente, como habéis visto, tenemos que seleccionarlo y desplazarlo.
Por desgracia, y para los que no se sientan tan cómodos con el idioma, tanto la información de la sección de sugerencias como la de ayuda de bloques se encuentran en inglés. Aún así, vamos a ahondar lo suficiente en todos los bloques y en todos los distintos elementos de Scratch que seguramente nunca necesitéis estas dos opciones. Bien. Vayamos entonces con la zona en la que podemos trabajar y ver los distintos personajes. Como ya hemos dicho, ahora vamos a trabajar la zona en la cual podemos interactuar con los distintos personajes, o como se llaman de manera oficial en Scratch, objetos. En esta zona de aquí veréis que ahora hay otro personaje diferente, este extraño monstruo con un regalo, que he seleccionado para que podamos hacer una explicación con respecto a la diferencia de trabajo entre un personaje y otro. Si os fijáis, hay un cuadrado azul que rodea a nuestro gato, a Scratch. Este cuadrado significa que todo lo que estamos haciendo y todo lo que veremos en la zona de programación, que os explicaré posteriormente cuál es lo relacionado única y exclusivamente a ese personaje. Si quiero trabajar en otro personaje, solo tengo que clicarlo y si os fijáis, el cuadrado cambia para que yo tenga claro en quién estoy trabajando. Cosa que también ocurrirá con el escenario, como ya os explicaré posteriormente. Explico esto porque es muy común encontrarse con alumnos que tienen problemas con su código y que no entienden por qué no está pasando lo que le han pedido al programa, y en la mayoría de los casos es porque están trabajando con un objeto diferente, mandándole órdenes, por ejemplo en nuestro caso, al gato, cuando se han olvidado de seleccionarlo y siguen con el último personaje en el que han trabajado, en este caso el monstruo del regalo. Bien, volvamos a Scratch. Si os fijáis, en el cuadrado azul hay un pequeño círculo con una I en su interior. Si cliqueamos este círculo, nos permite acceder a la información general de ese personaje. Son unas pequeñas pinceladas de determinadas cosas que la mayoría también se pueden trabajar con bloques, pero que muchas veces es muy sencillo dejar fijas aquí. Bien, lo primero y más importante, arriba, si os fijáis, viene un nombre genérico, Sprite1. Es para los alumnos muchísimo más sencillo darle nombre a los personajes. En cierto modo les resulta más fácil identificar en qué están trabajando, sobre todo cuando tú les ayudas, si le han puesto nombre a cada uno. Y de hecho, les gusta. Tan sencillo como seleccionar el nombre antiguo, borrarlo y escribir uno nuevo. Bien, también podemos ver la posición en el eje de coordenadas X, Y de nuestro personaje, la dirección hacia la cual mira, cosa que es muy importante, como ya veremos posteriormente cuando empecemos con la parte de programación. El estilo de rotación, que puede ser 360 grados de izquierda a derecha, o rotación fija, porque no quiero que el personaje pueda cambiar hacia donde está mirando, y si se muestra o se esconde. Paso por alto el puede ser arrastrado porque tanto la dirección como el estilo de rotación y el mostrar o estar escondidos tienen además posibilidad de ser trabajados con los bloques de programación. Lo que pasa es que en muchos casos es mucho más sencillo determinarlo directamente en el panel de información del personaje. Esta otra sección de la cual no he hablado todavía puede ser arrastrado, sin embargo, tiene que marcarse aquí, pues no hay un bloque que lo trabaje. Al marcar este bloque permitiríamos que el contacto con otro personaje moviera a este personaje hacia donde el otro se esté dirigiendo, cosa que si no marcamos sería más difícil. Podríamos hacer que un personaje le repeliese, pero nunca que le arrastrase de manera directa acompañándole. Bien, para volver a la sección anterior en la que teníamos enlistados todos nuestros personajes, simplemente tenemos que presionar el círculo azul que ahora en vez de una I tiene un triángulo blanco. Como veis, la zona parece bastante numerosa. Hay 2 personajes y sin embargo sobra muchísimo espacio.
Aún así podría venir a vuestra mente, es que quiero muchísimos personajes para mi proyecto. No os preocupéis. En el caso de que haya más personajes de los que parecen caber en este espacio que vemos actualmente, Scratch nos permite seguir bajando y bajando y bajando un enorme espacio para tener un proyecto lleno de distintos objetos con los que interactuar y que interactúen entre ellos. Bien, ahora vamos a comentar los distintos símbolos que hemos visto en la parte superior derecha y que he comentado que tenían que ver con los propios personajes. Veamos. Esta especie de sello nos permite, como veis aquí, generar una copia de nuestro personaje. Actualmente no hay ningún programa en la hoja de programa, pero en el caso de que hubiera habido uno, tendríamos un Scratch idéntico, lo cual significaría que la programación también sería la misma. Bien, el de al lado nos sirve para hacer todo lo contrario. Las tijeras que borran el personaje. Estas flechas que salen hacia el exterior nos permiten agrandar a nuestro personaje, aumentar su tamaño, y las que apuntan hacia el interior nos permiten devolverlo a su tamaño. Poco a poco. Descubriremos más adelante en la sección de programación que hay maneras de hacerlo, en vez de más grande o más pequeño, paso a paso, hacerlo aumentar de tamaño de golpe o disminuir el tamaño de golpe. Estos son simple y llanamente atajos para facilitar el trabajo, pero en las líneas de programación muchas veces podemos conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Bueno, vayamos a esta zona de la derecha en la que podemos ver tres pestañas. Una que dice programas, en las cuales podremos trabajar los diferentes bloques que componen el sistema de programación de Scratch y que, como he comentado anteriormente, en caso de cada personaje son únicos. Si os fijáis, ahora estoy trabajando en el monstruo del regalo, tiene un código ya escrito. Si cambio a Scratch, ese código no existe. Por otro lado, tenemos la pestaña de disfraces, que nos permite no solo ver los distintos aspectos que puede tener nuestro gato o nuestro personaje, y por lo tanto, qué vamos a poder hacer con él a nivel estético, sino que también nos permite hacer unas pequeñas modificaciones en cuanto a su aspecto. Siempre desde un punto de vista... vamos a poner una perilla. ¿Bien? Siempre desde un punto de vista relativamente sencillo, dado que trabajar la profundidad de los personajes a nivel estético es mucho más complejo que simple y llanamente pintarles encima como si estuviéramos trabajando con el Paint. Voy a deshacer esto porque no queda muy bien, no soy muy bueno dibujando. La última pestaña es la pestaña de sonidos. Generalmente a los sonidos de cada personaje suelen ser bastante limitados, pero nos permite asignarles a los personajes no solo el sonido que viene de serie, en el caso de Scratch es un maullido, en el caso del monstruo de regalo es una especie de... sino que también nos permite asignarles grabaciones que nosotros hagamos o incluso importar archivos de audio que tengamos en nuestro ordenador. Con esto conseguimos una enorme cantidad de posibilidades a la hora de tener efectos sónicos en nuestros personajes y en nuestros proyectos en general. Bien, ahora vamos a ir a la zona del escenario, donde podremos ver qué similitudes tiene con la zona de objetos y cómo podemos trabajar con las mismas. Bien, vamos a dedicar esta última parte del tutorial a hablar cómo podemos trabajar el escenario. Si os fijáis en la mitad inferior izquierda de la pantalla, hay una zona que pone escenario en fondo, que actualmente está rodeada por ese cuadrado azul del que hemos hablado anteriormente y que nos permite saber con qué estamos trabajando. Antes nos permitía diferenciar los distintos objetos y cuál era aquel con el que estábamos trabajando, y en el caso de que esté rodeando al escenario, significa que estamos trabajando con el mismo. Si os fijáis, el escenario no puede acumular escenarios en sí mismo. Escenario es siempre uno. Esta zona blanca, actualmente blanca y posteriormente cuando empezamos a trabajar con él,
de otra forma, que rodea a nuestros personajes y en las cuales nuestros personajes interactúan. Pero eso no significa que no vaya a poder cambiar de aspecto. Solo significa que escenario hay uno. ¿Bien? Si os fijáis, antes aquí teníamos 3 pestañas que seguimos teniendo, aunque han cambiado un poco. En el caso de programas, parte de las pestañas y de los bloques que existían para los personajes, para los objetos, actualmente no están disponibles. Tenemos un claro ejemplo en movimiento. No existen bloques de movimiento para el escenario, pues el escenario no se desplaza. El escenario es un entorno fijo. Veamos, por ejemplo, apariencia. Comparados con la cantidad de bloques que tiene un personaje para apariencia, el escenario tiene muchos menos. Es así prácticamente con todos. Esto no hace que la interacción de los personajes y el escenario o los códigos del escenario sean poco ricos, pero gran parte de las órdenes que podríamos darle a los personajes no tiene sentido que podamos dárselas al escenario. Aún así, en la zona de programación, esta zona de aquí, podremos encontrar su propio código, el código que nosotros le programemos. Si os fijáis, hay otra cosa que ha cambiado. Aquí vemos una pestaña que dice fondos. En el caso de los personajes, era la que nos permitía ver los distintos aspectos que podían tener, y se llamaba disfraces. Tiene más sentido que sea fondos en el caso del escenario, pues serán las distintas, digamos, pantallas o paisajes que le queramos poner a nuestros proyectos. Aquí, igual que en el caso de los personajes, existe una manera muy sencilla de interactuar con el mismo, con un estilo muy Paint, ¿bien? Pero posteriormente descubriremos que hay maneras de hacer escenarios muchísimo más complejos y más visuales. Además, igual que pasaba con los objetos, los escenarios también tienen una sección de sonidos que nos permiten darle más estética, más ambientación a todo aquello que queramos hacer en nuestro proyecto. En el caso del escenario en blanco, genérico, lo que tenemos es ese sonido muy parecido al que tenía el monstruo del regalo que hemos podido ver durante la sección de trabajo con los objetos. Bien, pues aquí hemos podido ver la interfaz básica de Scratch, cómo podemos trabajar con los personajes, cómo podemos trabajar con los escenarios. Ya empezaremos dentro de poco a empezar con el código y la zona de código y qué podemos hacer con ellos. Pero esta ha sido una pequeña aproximación a las zonas básicas, estéticas y útiles que nos ofrece Scratch a la hora de trabajar con él. Yo por ahora me despido, pero dentro de poco seguiremos con más tutoriales. Un saludo.